Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludar. Vamos a ver en esta ocasión una materia que desafortunadamente no se trata mucho en las clases del pregrado y en muchas ocasiones se enfrentan a ellas los abogados en la práctica, que es la unificación de las penas. Esto está regulado en el artículo 164 del Código Orgánico de Tributarios, que dice: cuando se dictaren distintas sentencias condenatorias en contra de un mismo imputado, los tribunales que dictaren los fallos posteriores al primero no podrán considerar circunstancias modificatorias que, de haberse acumulado los procesos, no se hubieran podido tomar en cuenta. Deberán asimismo regular la pena, de modo tal que el conjunto de penas no pueda exceder de aquella que hubiere correspondido de haberse juzgado conjuntamente los delitos. En los casos del inciso anterior, el tribunal que dictare el fallo posterior deberá modificarlo de oficio o a petición del afectado, a objeto de adecuarlo a lo allí expuesto, de lo allí dispuesto. ¿De qué se trata la institución? Pretende evitar que cuando exista una pluralidad de procesos que se sigan en contra de una misma persona por diferentes hechos que pudieron ser juzgados conjuntamente, la suma de las condenas impuestas en cada uno de ellos produce una situación más gravosa para el imputado, al resultar superior, por su naturaleza o por su cuantía, a las penas que habría correspondido imponer si se hubiera efectuado un juzgamiento en su conjunto. ¿Qué es esto? ¿Qué naturaleza tiene? ¿De qué se trata? Es lo que vamos a explicar ahora. Es una regla especial de concurso de delitos. Es una regla concursal especial. ¿Por qué? Porque la norma, al usar la expresión fallo posterior, lo que ordena no es técnicamente unificar, sino regular la pena, que no exceda del siguiente límite. ¿Cuál? El máximo de pena que corresponde imponer al efectuarse un juzgamiento conjunto. ¿Qué quiere decir esto? En este caso el juez solamente podrá, primero, disminuir la pena que va a imponer o la que ya impuso. En segundo lugar, condenar sin imponer pena alguna o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado para no imponer pena. ¿Cuándo? Cuando al hacerlo implicaría exceder el máximo de pena que pudiera imponerse. En tercer lugar, condenar, pero otorgar algún beneficio que sea compatible con la pena que habría podido imponer en un eventual juzgamiento conjunto, o modificar la sentencia condenatoria que ya ha dictado para otorgar un beneficio compatible con ese juzgamiento. Y en cuarto lugar, podría considerar atenuantes o descartar agravantes en la condena que dicte, o modificar la sentencia condenatoria que ha dictado, ya sea para considerarla o ya sea para descartarla. ¿Qué requisitos se exigen? En primer lugar, pluralidad de sentencias condenatorias. Súper relevante, según el artículo transitorio del Código Procesal Penal, se permite aplicar la figura que estamos comentando en el caso de que las sentencias sean dictadas por tribunales del antiguo sistema y del actual sistema de enjuiciamiento criminal. Por mi vida profesional me ha tocado he visto jueces en audiencia decir que esta figura solamente es aplicable para sentencias que se dicten dentro de unas mismas normas de procedimiento, es decir, o solo el sistema antiguo o solo el sistema nuevo. Esa apreciación es completamente errónea, porque es contra texto expreso de ley. El artículo transitorio del Código Procesal Penal dice expresamente que se puede referir a sentencias que se han dictado tanto del antiguo sistema
como del nuevo sistema. Ahora, tampoco existe inconveniente en aplicar la figura cuando las diferentes sentencias condenatorias hayan sido dictadas por tribunales penales de diferente índole. Aquí surge también un problema. Escuche la pregunta. ¿Es posible respetar los límites de las penas solicitadas por el fiscal que han motivado la aceptación del imputado en procedimiento simplificado o en un procedimiento abreviado, cuando se realiza el cálculo de la pena que podría haberse impuesto si hubiera existido un juzgamiento conjunto? Repito la pregunta. ¿Es posible respetar los límites de las penas solicitadas por el fiscal que han motivado la aceptación del imputado en un procedimiento simplificado o en un abreviado cuando se realiza el cálculo de la pena que podría haberse impuesto si hubiera existido un juzgamiento en su conjunto? Creemos que sí, puesto que de otra manera el condenado perdería la atenuación de la pena que se tuvo en cuenta al momento de renunciar a su derecho a un juicio oral. Segundo requisito, la posibilidad de juzgamiento conjunto. ¿Qué es lo que se exige? Lo que se exige es que el hecho que se juzga en forma posterior haya sido posible de ser juzgado conjuntamente cuando los hechos que lo fueron en las sentencias, repito, lo que se exige, lo que se exige es que el hecho que se juzga en forma posterior haya sido posible de ser juzgado conjuntamente con los hechos que lo fueron en las sentencias condenatorias anteriores. Entonces se discute cuál es el momento de la existencia de la posibilidad del juzgamiento conjunto. ¿Cuál es el momento de la existencia de la posibilidad del juzgamiento conjunto? Bueno, existen varias teorías, un planteamiento restrictivo, un planteamiento intermedio y un planteamiento extensivo. El profesor Héctor Hernández defiende un planteamiento restrictivo. Dice que se exige que los diferentes procesos se hayan tramitado simultáneamente en el tiempo, al menos en parte. El profesor Oliver Calderón defiende un planteamiento intermedio que dice que se exige que entre los hechos juzgados en forma separada no medie una sentencia condenatoria firme. Y existe un planteamiento extensivo. Aquí podemos citar al profesor Cerda San Martín, donde se sostiene que se exige cierta cercanía temporal entre cada uno de los hechos juzgados en forma separada, aunque se haya dictado sentencia condenatoria ejecutoriada. ¿Qué podemos decir nosotros? El planteamiento restrictivo se critica porque podría conllevar la aplicación de penas desproporcionadas. El extensivo también lo vamos a criticar porque no se aportan criterios para precisar cuándo la cercanía temporal sería razonable y desde cuándo dejaría de ser. Por lo tanto, creemos que el planteamiento que hay que seguir es el intermedio, que sería por un lado más garantista y por otro lado aplicaría una manifestación de mayor certeza jurídica. Otros requisitos que se exigen. Es necesario que las diferentes sentencias condenatorias que se dicten contra un mismo imputado recaigan sobre hechos distintos. Además, la limitación penológica y la modificación de la sentencia solo cobran vigor si la penalidad que habría correspondido imponer hubiera sido inferior. Es decir, se exige si existe la posibilidad de un tratamiento punitivo más benigno.
¿Qué sucede con la consideración de las circunstancias modificatorias? Se impide al tribunal del fallo posterior considerar cualquier agravante que no se habría podido tomar en cuenta si los diferentes hechos se hubieran juzgado en forma conjunta. ¿Cuál es el tribunal competente? Las solicitudes de regulación de pena pueden dirigirse en forma sucesiva a cada uno de los tribunales que dicten un nuevo fallo obviamente condenatorio, contra el imputado a medida que lo vayan dictando sin importar su jerarquía. ¿Cuál es la oportunidad para solicitar esto? En dos ocasiones. Primero, en la audiencia de determinación de la pena, según la regla del artículo 343 del Código Procesal Penal. Y en segundo lugar, se puede pedir al tribunal que cite a los intervinientes a una audiencia especial. ¿Qué pasa con la impugnación? Cuando no se aplica, hay que hacer una distinción. Cuando no se aplica el artículo 164 del Código Orgánico de Tribunales, debiendo aplicarse, en el juicio oral, en procedimiento simplificado y por el delito de acción privada, el recurso aplicable sería el de nulidad. Si estamos hablando del procedimiento abreviado, el recurso aplicable sería el de apelación. Ahora, cuando se trata de la decisión que se tomó en la audiencia especial, el problema es más complejo. Si se trató de un juez de garantía, se podría presentar una apelación y ante un tribunal de juicio oral en lo penal únicamente sería admisible un recurso de queja. Eso es. Muchas gracias. Ojalá le haya servido esta breve explicación.